México contra Cuba, y esto es un bombazo de último minuto, mis amigos. Andy Cruz se enfrentará al mexicano Abraham Montoya de Mexicali, Baja California, en la coestelar de la cartelera de Diego Pacheco contra Immanuel Alim el 18 de julio, ya en unos días, mis amigos. México contra Cuba en este mes, y de esto ya estamos debatiendo en nuestro grupo exclusivo de WhatsApp. Y si quieres tener acceso al debate, hazte miembro de Richie Blog para que seas el primero en estar totalmente enterado de las noticias más importantes en el mundo del boxeo. En la descripción de este video y en el primer comentario fijo te dejo el enlace para que desde hoy te hagas miembro de nuestra esquina oficial. Aquí te voy a pasar unas imágenes de la pelea que tuvo Abraham Montoya hace 3 meses contra Antonio Pérez, donde se coronó campeón silver del Consejo Mundial de Boxeo en el peso ligero en los Estados Unidos. Le quitó el invicto a Antonio Pérez. Esto fue hace 3 meses, mis amigos, y está pasando un gran momento Abraham Montoya. Por esto no creo que es buena idea descartar la idea de que vaya a dar el batacazo el mexicano. ¿Sí me explico? Abraham Montoya está recibiendo la oportunidad de su vida ante un Andy Cruz que buscará recuperar credibilidad después de su fracaso ante Raymond Muratalla. Y aquí la pregunta clave es: ¿puede este mexicano sorprender a Andy Cruz y sepultarle la carrera? Abraham Montoya es un peso ligero natural, tiene 31 años con un récord profesional de 24 peleas ganadas, 14 de ellas por nocaut y 7 derrotas por decisión, con un empate también. Este mexicano es un tipo rudo, duro y de gran aguante. Abraham Montoya no lo noqueas con nada, tiene una resistencia natural sobrehumana, es de esos fajadores que nacieron con el don de aguantar golpes sin ser derribados. Ciertamente no es muy técnico, pero sí es una muralla de aguante y de resistencia y de tolerancia al dolor. Prácticamente tiene la misma edad que Andy Cruz. El mexicano tiene 31 años. Andy Cruz tiene un alcance de 175 centímetros, el mexicano tiene un alcance de 173, mide 1,69. Andy Cruz está ligeramente más alto, pero el alcance es el mismo. El mexicano tiene una pegada fuerte, no como Muratalla, pero sí tiene una pegada fuerte. Abraham Montoya, como les comenté, viene de quitarle el invicto a Antonio Pérez. Esto pasó en los Estados Unidos hace 3 meses y se coronó como campeón silver del Consejo Mundial de Boxeo en el peso ligero. Abraham Montoya viene de ganar, Andy Cruz viene de perder. Psicológicamente el mexicano está en mejor momento y yo creo que Abraham Montoya sí le puede terminar la carrera a Andy Cruz, porque si pierde el cubano, pues ya nadie lo va a querer ver pelear después de que ya perdió con Muratalla, y si pierde otra vez con otro mexicano, su carrera seguramente se le va a terminar al cubano. Yo creo que el mexicano Montoya sí tiene muchas posibilidades de ganarle al cubano. Esta será una pelea a 10 rounds, no es a 12, es una pelea a 10 rounds, algo que está acostumbrado a pelear el mexicano. Abraham Montoya es un veteranazo de 31 años, muy duro y probado, conocido por enfrentar prospectos invictos y dar guerras. Tiene experiencia, tiene volumen de golpeo alto, no es el más rápido ni tampoco es el más potente, pero es resistente, es sucio cuando hace falta y difícil de noquear. Ojo, nunca lo ha noqueado. Y Andy Cruz, pues la verdad no tiene el poder de noquear al mexicano. En las casas de apuestas todo mundo ve al favorito a Andy Cruz y dicen que le va a ganar al mexicano de una manera fácil, de una manera sobrada, por decisión mayoritaria, pero yo no descarto al mexicano. El mexicano es un boxeador duro que ya ha sido probado en muchas ocasiones, le ganó también al Venado López, viene de ser campeón plata hace 3 meses, se aventó un tirazazazo en los Estados Unidos. Yo no lo descarto, la mera verdad. Andy Cruz viene con la presión que tiene de ganar a fuerza, esa pelea la tiene que ganar a huevo, porque si no se le termina su carrera, la gente no se lo perdonaría, y si pierde con Montoya, pues adiós carrera del cubano, y de ganar Montoya le estaría dando nuevos aires a su carrera. Yo voy al mexicano, 1 porque es mexicano, 2 porque es de los bravos, y 3 porque nunca lo han noqueado y porque no se cansa. Si tienen la oportunidad de ver la última pelea de Montoya, véanlo por favor y verán a lo que me estoy refiriendo. Yo sí le veo posibilidades al mexicano de dar el batacazo, porque ya lo ha hecho, mis amigos. No me importa lo que diga
digan las casas de apuestas. Yo voy con el mexicano hasta donde tope. ¿Ustedes qué opinan? Quiero leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Y esto es una noticia de último minuto. Esta pelea es oficial, mis amigos. ¿Por qué digo que el mexicano le puede ganar a Andy Cruz? Miren, tengo muchos motivos para pensar en eso. Montoya tira muchísimos golpes. En una pelea tiró casi 1000 golpes. Si mantiene un ritmo alto durante 10 rounds, puede robar round por round en las tarjetas, aunque no conecte todo limpio por el puro volumen. Andy Cruz a veces pelea demasiado conservador y con baja condición física, como se vio contra Muratalla. Si Andy Cruz no aumenta su volumen de golpes, Montoya puede ganar rounds por su máxima actividad. Montoya también creo que debe de acortar la distancia, debe de trabajar al cuerpo y usar sus ganchos cortos que lo caracterizan. Si logra hacer la pelea sucia y en corta distancia, va a neutralizar la ventaja del alcance de Cruz. El mexicano necesita una noche casi perfecta y que Cruz tenga un mal día psicológicamente o que pelee muy pasivo. Es difícil, pero yo no lo veo imposible. Montoya ya ha dado sorpresas antes contra prospectos invictos, como pasó contra Antonio Pérez, como pasó contra el Venado López. En apariencia le quieren poner a Cruz a Montoya para que vuelva a agarrar confianza el cubano, pero creo que es una pelea de alto riesgo para Andy Cruz. El mexicano es muy impredecible y si sale inspirado, si hace una pelea perfecta, adiós lugar de élite de Andy Cruz. Una pelea peligrosa para el cubano es lo que yo veo. ¿Y ustedes qué opinan? Quiero leer sus comentarios aquí en la cajita. Y si este contenido te ha gustado, quiero invitarte a que te hagas miembro de Richie Blog. Tenemos 3 niveles de membresías diferentes. Los miembros de la esquina pesada pueden salir con nosotros en las narraciones en vivo y escoger los temas del canal, entre muchos otros beneficios. Los mecenas de Richie Blog tienen acceso a videos exclusivos y a nuestro grupo exclusivo de WhatsApp, y los Cutman de Richie Blog son nuestra fuerza de apoyo. En la descripción y en el primer comentario fijo te voy a dejar el enlace para que te unas hoy mismo a nuestra esquina oficial y empieces a disfrutar de nuestros beneficios que te ofrecemos. Y aquí en esta pantalla final te dejo un video que te va a gustar mucho. Se trata de un análisis exhaustivo de lo que pasó ayer en la cartelera de Shushu Carrington contra el zurdo Palacios. Comparte este video y le mando un saludo a nuestros miembros del canal, sobre todo a nuestros miembros de la esquina pesada, a Javier Madrigal, a Hebreo 777, a Diego Macías, a Klaus, a Richie, mi socio, y a Torah L, los pilares de Richie Blog, el mejor jale del mundo. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.